Buenas noches a todos, mi nombre Juan Diego Porras. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una serie de videos para explicar cómo configurar un entorno de desarrollo basado en Eclipse para hacer proyectos Java Web. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para estos proyectos debemos tener o descargar e instalar en el computador estos tres elementos: el JDK, el programa Eclipse y el servidor Apache Tomcat para hacer los proyectos de tipo Java Web. El JDK entonces es un conjunto de herramientas necesarias para crear programas con el lenguaje de programación Java. El Eclipse es un IDE de desarrollo o un entorno de desarrollo integrado con el cual puedo escribir y compilar código Java. Y el Apache Tomcat es un servidor o programa que atiende las solicitudes del navegador web para abrir una o más páginas web. Primero, descargar e instalar el JDK. Para eso entonces nos vamos a abrir el navegador y a buscar la página de descarga del JDK. Esa página es la de Oracle. Aquí está el enlace de descarga del JDK. Para la descarga es importante, primero es indispensable aceptar la licencia de la descarga y luego mirar cuál es el JDK que le corresponde a nuestro sistema operativo, si un sistema operativo para 32 bits o un sistema operativo para 64 bits. En mi caso, mi sistema operativo es de 64 bits, por lo tanto yo descargo la versión de 64 bits. Ok. Para trabajar entonces con los proyectos Java Web, voy a crear una carpeta en donde descargue e instale todos los programas. Esa carpeta la voy a crear en mi zona de descargas. Ustedes la pueden crear en cualquier parte de su computador. Yo la voy a llamar aquí, y aquí descargo el JDK. Mientras está descargando el JDK, yo puedo buscar el siguiente elemento, que era el Eclipse. El Eclipse entonces lo vamos a buscar en la página eclipse.org. En esta página nos vamos a ir a la sección de descargas y en la sección de descargas vamos a descargar Eclipse para Java Developers. En mi caso la versión para 64 bits. Y la voy a descargar en la misma carpeta donde estaba descargando el JDK. Luego entonces lo siguiente es descargar el servidor Apache Tomcat. Ese lo descargamos de la página tomcatapache.org. En la sección de descargas vamos a descargar la versión 8 del servidor. Aquí también nos ofrecen varias descargas. Están las descargas de tipo zip o archivos zip, los archivos targ.gz, que son archivos para sistemas basados en Linux. Está para los sistemas operativos Windows de 32 bits o los sistemas operativos Windows de 64 bits. Yo voy a escoger el de 64 bits y lo voy a descargar en la misma carpeta. Listo.
Ahí está. Una vez descargados los tres elementos, lo primero que hay que instalar es el JDK o las herramientas para hacer los programas en Java. Esta instalación es muy sencilla porque simplemente es darle siguiente, siguiente, siguiente hasta terminar la instalación. Yo voy a parar el video hasta que termine de instalarlo. En esta parte ya me sale una carpeta, una ventanita donde me pide la carpeta de instalación. Yo le digo siguiente y él termina de instalar el Java. En esta ventana entonces nos pide que si vamos a instalar más cosas o si ya cerramos la instalación porque ya terminamos. Ya tenemos el JDK en nuestro computador. Para asegurarnos de que allí está, entonces podemos mirar en la carpeta archivos de programa. Hay una carpeta que se llama Java y en Java entonces va a haber una carpeta que se llama JDK y otra que se llama JRE. Eso es evidencia de que ya el Java está instalado. Lo segundo que vamos a instalar entonces es el Eclipse. Para instalar el Eclipse basta con extraer los archivos Una vez terminado de extraer los archivos, se crea la carpeta de Eclipse. Aquí está entonces el programa y ya lo podemos comenzar a ejecutar desde este archivo, que es un archivo de tipo aplicación. Como a mí me gusta tenerlo en el escritorio, entonces simplemente le voy a decir enviar al escritorio para que se cree un acceso directo y yo poderlo ejecutar desde acá. Cuando lo ejecutamos, lo primero que él nos pide es algo llamado Workspace o una carpeta donde él va a ir guardando todos los proyectos que vamos creando en el Eclipse. Por defecto entonces él dice vamos a crear la carpeta en esta dirección. Yo le digo ok, que use esta carpeta y le digo ok y terminamos de ejecutar. Ya tenemos el Eclipse ejecutando. Cerramos esta ventana de bienvenida y ya podemos mirar el entorno de Eclipse para el desarrollo de nuestros programas. Listo, minimicemos Eclipse y vámonos entonces a la parte del Apache Tomcat. Para ejecutarlo o para instalarlo también lo único que tengo que hacer es extraer los archivos y configurarlo dentro de Eclipse. Estos son los archivos del servidor. Ahora, con el Eclipse abierto, ¿cierto? Vamos a mirar cómo configurar el servidor Apache Tomcat dentro del Eclipse para poder hacer nuestros proyectos. Para eso entonces nos vamos al menú Window, a la opción Preferencias y en la opción Preferencias nos sale toda una lista y dentro de la lista entonces está la opción Servidor
y dentro de la opción servidor está Runtime Environments. En este momento no hay ninguno. ¿Qué debemos hacer? Adicionar el que corresponde a la versión de Apache Tomcat que hemos bajado. Listo. En esta parte, en esta ventana, lo que tenemos que hacer es seleccionar o ir hasta la carpeta donde quedó guardado el Apache Tomcat que acabamos de descomprimir. Yo lo descomprimí en una carpeta que se llama descargas. Descargas, software para desarrollo, y aquí hay una que se llama Apache Tomcat y dentro de esa hay otra más pequeña que se llama Apache Tomcat. Listo, ya quedó el Apache Tomcat configurado. Ahora sí, ya tenemos entonces los tres elementos, el JDK, el Eclipse y el servidor Apache Tomcat. Lo siguiente que vamos a hacer es a crear la estructura del proyecto. En esa estructura entonces podemos seguir creando los elementos o los componentes de nuestro proyecto Java Web. Para eso entonces vamos a crear un nuevo proyecto. El proyecto, para crear un proyecto le decimos archivo nuevo y vamos a crear un proyecto de tipo web. Como no está en esta lista, a ver, era aquí en archivo nuevo. Como no está en esta lista, yo le digo que quiero buscarlo. Me voy a la carpeta web y en esta parte escojo que quiero un proyecto web dinámico. Le damos el nombre. Le decimos que vamos a trabajar con Apache Tomcat y por último Finish. Ya está creado nuestro proyecto. Si le damos doble clic nos despliega todo lo que tiene que ver o todos los archivos que componen el proyecto. Ok, en este momento ya creamos el proyecto. Vamos a crear la estructura. La estructura se compone de una página web, los paquetes donde van a estar el servlet, el DAO y el Class Connect, emulando la arquitectura o el patrón de arquitectura MVC. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer en nuestro proyecto será entonces crear los paquetes. Para crear los paquetes le damos clic derecho en el nombre del proyecto, nos vamos al menú nuevo y para crear paquetes está este icono que se llama Package. El primer paquete que voy a crear será el paquete de control o controlador. Listo. Control más bien, más cortico. El segundo paquete aquí en el nombre del proyecto, el segundo paquete que voy a crear, lo voy a llamar modelo. Y el tercer paquete lo voy a llamar utilidades. Para guardar ahí
cosas que no se clasifican dentro ni del modelo ni del controlador. Recordemos que en Java todo lo que nosotros hacemos son clases. Por lo tanto, entonces dentro del modelo vamos a crear, bueno, recordemos algo. Nosotros, el modelo vista controlador tiene o este es el esquema con el cual nosotros nos vamos a guiar. El formulario CRUD o el formulario inicial donde se capturan los datos que se los envía al servlet y el servlet los procesa con ayuda del DAO y la clase conexión. Estos son los elementos del proyecto. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos crear? Dentro del controlador, dentro del paquete controlador vamos a crear un servlet, dentro del paquete modelo vamos a crear el DAO y el class connect lo vamos a guardar en las utilidades, porque ese será una clase que vamos a utilizar en todo el proyecto. Entonces, como dijimos, dentro del paquete control vamos a crear un nuevo servlet. A este le vamos a dar el nombre de servlet autentica. Lo primero que recordemos que el proyecto se trata de hacer un inicio de sesión, necesitamos autenticar usuario y contraseña. Dentro del modelo entonces vamos a crear una nueva clase a la cual vamos a llamar DAO usuario, porque vamos a utilizarla para validar el usuario y la contraseña que le ingresen. Y dentro de utilidades entonces vamos a crear una nueva clase que vamos a llamar class connect. Listo. Y ya tenemos entonces la estructura de nuestro proyecto. Bueno, lo que nos falta crear una página web index para el proyecto. Pero ya tenemos entonces los paquetes, modelo control utilidades, ya creamos los componentes dentro de los paquetes, el servlet, el DAO y el class connect, ¿cierto? Ahora vamos a crear la página web index. Para crearla entonces me vengo aquí al nombre del proyecto, le digo nuevo y lo que voy a buscar es un archivo de tipo JSP. Los archivos JSP son archivos o páginas web HTML con código HTML a los cuales les puedo meter por dentro del código unas sentencias de código Java y le puedo aumentar entonces la capacidad de procesamiento a las páginas. Index JSP. Listo. Y la página index entonces queda acá. Ahí está. Este es nuestro index. Vamos a crear rápidamente un formulario para nuestro inicio de sesión.
Estoy creando una tabla con dos columnas, en donde en la primera columna, en la primera fila, la primera columna, entonces voy a hacer y el cajoncito o el elemento del formulario que va a capturar al usuario. Input type text. Esta fila entonces la cojo, la copio y la pego, y aquí ya no sería usuario sino contraseña. Ya el tipo del campo del formulario no sería texto, sino y este ya se llamaría txt clave. Listo. Me falta entonces construir el botón para enviar los datos. El botón va a ser un input type de tipo submit, ¿cierto? Y ya no va a tener nombre sino el atributo value. Enviar. Listo, ya tenemos esto y por consiguiente entonces podemos ejecutar nuestro proyecto. Nos pregunta que si el index ha sido modificado, ¿quiere guardar los cambios? Sí. Aquí nos vuelve a preguntar que si queremos utilizar el Apache Tomcat para ejecutar el proyecto y le decimos que finish. Le decimos permitir el acceso. Y vemos que nuestra paginita de inicio de sesión ya está funcionando. Listo. Ahora, como último paso de este video, lo que voy a explicar o lo que quiero mostrarles es cómo exportar e importar una copia del proyecto por si las moscas, por si queremos llevárnosla para nuestra casa y trabajarla en nuestra casa. Nuestro proyecto tiene esta estructura y la cuestión es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es, dándole clic derecho al nombre del proyecto, lo vamos a exportar. Él lo va a exportar como un archivo WAR, un archivo de tipo WAR. Este es el nombre del proyecto y yo lo voy a exportar en mi carpeta de videos, en mi carpeta de imágenes, en el escritorio. En el escritorio voy a crear una nueva carpetica que se llame Proyectos Eclipse. Listo. Aquí entonces le digo guardar. Importante decirle que exporte los archivos fuente y que sobreescriba los archivos existentes. Vamos a fijarnos si en el escritorio quedó. Inicio archivos, proyectos, Eclipse, y aquí está mi proyecto de tipo WAR, ¿cierto? Con la extensión WAR. Ese es el proyecto. Supongamos que estamos en otro equipo, en otro computador de otra parte, tenemos el Eclipse y queremos modificar nuestro proyecto. Eso quiere decir que este señor ya no existe. Lo voy a borrar
como ejercicio para mirar lo que estoy proponiendo. Listo, eso ya no existe y tal. El Eclipse está vacío, ya no tengo el proyecto por ningún lado, pero entonces yo lo tengo como un archivo WAR guardado en alguna parte. Aquí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el Eclipse entonces le voy a decir archivo, importar. ¿Qué voy a importar? Un proyecto web, un archivo de tipo WAR. Le digo siguiente, voy y busco mi archivo, aquí lo tengo, él me trae todo lo que necesito y le digo finish. Y de una entonces está montando el proyecto y yo ya lo puedo seguir trabajando normalmente. Cuando termine de trabajarlo, entonces yo puedo hacer el proceso inverso, que sería exportarlo para tenerlo guardado como una copia de seguridad. Listo. La próxima vez, cuando empecemos entonces a mirar cómo conectar ese pequeño formulario a una base de datos, vamos a explicar cómo descargar e instalar el driver para el manejo de las bases de datos, ¿cierto? Y cómo entonces vamos a programar los elementos o los componentes del proyecto, el servlet, el DAO, el class connect y otros componentes que nos van a ir resultando durante el proceso. Espero les haya gustado, espero les sirva para sus prácticas. Feliz noche.